La editorial Capitán San Luis se complace de sobremanera en presentar un libro necesario e importante con absoluta vigencia en nuestro país. La fruta que no cayó, la intervención de Estados Unidos en Cuba. Es un libro producto de una investigación muy seria del coronel René González Barrio, presidente del Instituto de Historia de Cuba, y de Ángel Jiménez, los dos coroneles de la FARC, y que durante años se han dedicado a estudiar temas como este. La investigación que hicieron la enriquecieron con un elemento sobre el cual quiero apuntar, y es que descubrieron una serie de imágenes, caricaturas hechas de la época, con un valor extraordinario, que evidencian claramente que el pueblo cubano no aceptó a ningún americano en Cuba nunca, y lo van a ver los que adquieran esas imágenes hechas por caricaturistas anónimos, pero que está el libro rico de esas imágenes y otras también, además de una de prosa muy reveladora de hechos poco conocidos de los 4 años de intervención y ocupación militar, y de otras 3 ocupaciones en años posteriores poco conocidas, y de los vandalismos de los marines yanquis cuando desembarcaban en Cuba, y que cumplieron exactamente la última actividad vandálica, la verán en el libro, en Manzanillo, el 1 de enero del 59. Se acabaron ya. Sin más, le cedo la palabra a Ciro Bianchi, mi amigo, para que presente esta obra. Bueno, de nuevo hay que felicitar a la editorial Capitán San Luis por la edición de un libro como este, porque bueno, la Capitán San Luis no tiene acostumbrado a buenos libros, pero este es de los libros más importantes, creo yo, que ha publicado la Capitán San Luis. Es un libro que combina mucho el texto con la caricatura, con las imágenes, y va dando una historia de la injerencia americana en Cuba, pero sobre todo del rechazo del pueblo cubano a la injerencia desde el mismo momento. Yo diría que este es un libro que transcurre entre frases. Hay una frase de Martí que dice: parece que la isla sea norteamericana. Para que la isla sea norteamericana no necesitamos hacer ningún esfuerzo. Si no aprovechamos el poco tiempo que nos queda para impedir que sea, por propia descomposición vendrá a ser. Eso es Estados Unidos, y a eso debemos oponernos nosotros. José Martí, en el año 1889. Hay otra frase aquí del comandante en jefe, que ahora como siempre pasa no aparece. Mi impresión aparecerá. Al final está al final dice Fidel: lo que no consiguieron en 200 años, o sea, aquí están mintiendo, ¿no?, para que la isla no sea norteamericana. Y dice Fidel en el año 31, que no consiguieron en 200 años los imperialistas, no lo van a conseguir ahora, liberarse de Cuba. Lo que no pudieron hacer cuando Martí caía en Dos Ríos, escribiendo que todo lo que había hecho y haría era para impedir, con la independencia de Cuba, que se extendiera con una fuerza más sobre los pueblos de América, y eso hace casi 100 años, no lo van a conseguir ahora los imperialistas, porque no se lo vamos a permitir. O sea que entre estas dos frases, entre una frase de alerta de Martí, categórica de Fidel, ocurre la historia. A mí me llamó la atención la caricatura. Los compañeros Jiménez, que es uno de los autores del diccionario, ya había dicho al principio, que fue un libro que yo disfruté mucho, he sacado mucho partido al diccionario de la historia militar. Y René, que entre otros libros es autor de Inteligencia Mambisa y director del Instituto de Historia de Cuba. Es la cantidad de caricaturas que ellos lograron rescatar y poner a traer de nuevo a la consideración de nosotros. Hay una caricatura que se llama El Calvario Cubano. Una historia increíble, porque el Calvario Cubano, el
crucificado, que el nombre de Cristo era el pueblo de Cuba, y estaba, por supuesto, entre dos ladrones. Esta es una caricatura que no lo dice de castellano, que no se destacó mucho como caricaturista. La caricatura lamentablemente no es buena, se destacó como escritor y en definitiva murió y como consecuencia la clausura del periódico La Discusión, la detención de Castellano, que tuvo que pasar días en un calabozo, la detención del periódico La Discusión, Francisco María Coronado, que es uno de los creadores del periodismo moderno, va a circular, dice La Discusión, en gran titular, clausurado por Weyler en tal fecha, clausurado por Bush en tal fecha, porque sacaban a colación los gastos de la isla, sacando cuenta, había una carretilla con 300 pesos, pero se robaban descaradamente el dinero. Y me llamaba mucho la atención la cantidad de fotos también que logran rescatar. Hay fotos que son verdaderamente indignantes para considerar como el incidente de la estatua con los marines de Martí, estaban en la estatua, después se ve la gente limpiando la estatua de Manguera. Fueron detenidos, fueron puestos en un barco. Ese fue el castigo que le pusieron. El pueblo de Cuba quería lincharlo, pero quedó la fotografía que se quiso ocultar, pero no pudieron la fotografía. Por cierto, hay un incidente que después hay una discusión, el ministro de Estado era Evia, y entonces se acuerda que el embajador americano una corona de flores, y le pone una corona de flores a Martí, el día anterior o el día anterior. Y me contaba Alfredo Guevara y es que la corona que pone el embajador americano la paga Evia. Es decir, él ve cuando le da dinero al hermano, o sea, a su hermano, para que compre la cosa que va a poner el embajador americano. Entonces, era algo bochornoso. Y Fidel tiene una participación muy destacada en la protesta que se hace frente a los oficiales, perdón, a los americanos. Hay otra cosa que es muy interesante, y es la cronología de los hechos vandálicos, porque siempre hablamos del el ultraje a Martí como una cosa ya fuera de todo límite, pero cuando cómo va poniendo en el día a día los atropellos, las vejaciones, la gente de la base y los francos en Cuba. Bueno, pues yo no quiero hablar nada más, simplemente recomendar a los compañeros que hacen. Gracias, Azul. Yo quiero empezar por el principio, como debe hacerse, y la génesis de este libro de caricatura, y el padre, el director de la editorial Capital, que de verdad se conmovido por ella. Ciro nos hablaba de ella. Bueno, para describirla, la caricatura muestra al pueblo cubano clavado en la cruz, y a ambos lados, en la tradición bíblica, los dos ladrones, pero aquí dice Wood y McKinley, o sea que le estaba diciendo que los dos ladrones eran Wood y McKinley, y aparece un centurión con la lanza y la ponja en la papada, que es nada menos que Orville Platt, que le da este vinagre de la inmensa Platt al pueblo. Esta caricatura fue publicada, perdón, déjame terminar, déjame desarrollarme. Y entonces, esta mujer que puede ser la Virgen en el Gólgota, o puede ser, dice, no nos reservará el destino nuestro sábado de gloria. Ustedes saben que según la tradición cristiana, después del Viernes Santo, viene el sábado de gloria y después el domingo de resurrección. Bueno, en aquel momento no hubo sábado de gloria y domingo de resurrección. Cuando yo miraba a todos los jóvenes que están sentados, yo decía, creo que el libro puede ser muy útil, porque tiene un lenguaje concebido para que llegue a la generación que es de imágenes y de textos cortos. O sea, como decía bien, los textos son cortos. A veces no son textos de la autoría nuestra, sino son textos dichos en determinado momento por personajes americanos, por embajadores y demás, y recortes de periódicos. Déjenme decirle que de 4 ocupaciones militares, pero hubo
Asunción civil a cargo de un enviado especial del presidente de los Estados Unidos, Enoch Crowder, y aquí están algunos recortes de periódicos que hablan de esa ocupación civil y dice lo siguiente: si haya crisis, tendremos aquí a Crowder. Y lo que más me llamó la atención, me impactó, dice: quiere conocer las causas de la no barrida de las calles, formar su gobierno. O sea, hasta ahí llegaba la injerencia norteamericana. Crowder averiguando por qué no se abren las calles para formar su gobierno. Yo quisiera traerlo aquí en esto para ver qué clase de informe iba a hacer. Bueno, hay aquí, esta es otra caricatura muy sutil para Bianchi. Tiene a Menocal robándole la comida al pueblo cubano, y Menocal tiene colgado al hombro 2 timbales. O sea, le estaba robando la comida al pueblo cubano por esa razón. El tiburón, la puñalada que el embajador norteamericano. Y pienso que realmente, cuando uno atraviesa el curso lógico de esta, acompañado de caricaturas de época, como decía Bianchi, y de prensa, y de llega al final y me le dice: para avanzar, Obama en la América en el 2009, para avanzar no podemos permitirnos ser prisioneros de los desacuerdos. No estamos aquí para debatir el pasado, he venido a enfrentar el futuro. Creo que todos los anteriores oradores han declarado que debemos aprender de la historia, pero no estar atrapados por ella. ¿Por qué Obama le teme a la historia? A continuación, todas estas cosas. Esta es una tierra americana conquistada por nosotros. En Chate en 1998. Queda por muy poca Cuba bajo la enmienda Pratt. General Leonardo Wood, 1901. Y escuchen esto: hasta Castro, los Estados Unidos eran promotoramente influyentes en Cuba. El embajador americano era el segundo hombre importante, a veces más importante que el presidente cubano. El último embajador de la República de Cuba. Hasta aquí empezó. Muchas gracias. Yo quiero de Crowder. Crowder es un hombre que viene como enviado especial y después lo hacen embajador, y en realidad es el primer, como con título de embajador, el primer embajador americano en Cuba. Y ya en el año 23. Primero está como inspector, como supervisor de una ley. La cuestión es que le tiraba, ahí hay una caricatura que está Saya, que es el presidente, firmando, y él está empujándola con la mano, ¿no? Guiándole la mano. Y era un hombre muy alcohólico, era un hombre que se metía en el bar del Hotel Sevilla. Siempre decía que era un hombre que siempre estaba, el que se había tomado y el que se iba a tomar después. Entonces se metía en el bar del Hotel Sevilla, que era uno de los bares de la época en ese momento, y de ahí salía a pie al Palacio Presidencial a darle órdenes al presidente. Y hace una cosa: un día se enferma, lo llevan a la Asociación Cubana, que era una clínica del Cerro, que era de la gente pudiente, y hay que operarlo, tiene una apendicitis, hay que operarlo, en fin. Pero los médicos empiezan a preocuparse el problema del alcoholismo del embajador, hacer, ¿no? ¿Cómo iba a seguir? Sabes que una operación de apéndice no es un problema, pero en ese tiempo era todo un acontecimiento. Y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con el alcohol, con este hombre? ¿Se le da, no se le da? Acuerdan darle 3 tragos al día. Uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Y el primer día de la convalecencia, el embajador, su trago, dice: no quiero. La gente y el médico, fuerza de voluntad, que control de la situación. Llega el mediodía, el embajador, su trago, no quiero ningún trago. ¿Qué interesa? ¿Qué fuerza? Llega la noche, el embajador, su trago, y dice: sí, los 3. Bueno, gracias por la intervención. Yo quisiera comenzar mi breve palabra agradeciéndole al compañero Juan Carlos, director de la casa editorial Capitán San Luis, haber tenido la genial idea de convocarnos para escribir este libro. Este libro lo escribimos a 4 manos, el coronel Jiménez y yo, pero la idea de hacer este libro es de Juan Carlos. Juan Carlos quedó extraordinariamente impactado con la caricatura de la crucifixión y inmediatamente nos llamó y nos convocó a hacer un libro sobre este tema. Pienso que es un libro muy oportuno
Y digo que es un libro muy oportuno porque el imperio ha cambiado sus políticas intervencionistas en los momentos actuales y está dando a lo que ellos le llaman el soft power, la guerra de la desmovilización cultural. Están tratando de vender una imagen de un imperio ejemplar, de que el mundo solamente puede desarrollarse con los cánones establecidos por la sociedad inglesa, por la sociedad norteamericana, y nos pintan una república, en el caso de la cubana, edulcorada en sus periodos más tristes, en sus periodos agonizantes. Por ejemplo, en los últimos años, la década del 50, el imperio la retrata y nos de desmontar toda la historia de gloria combativa de nuestro pueblo, tratándonos de hacer llevar que la década del 50, Batista, el golpe de Estado y todo lo que se hizo, fue una época de progreso en Cuba. Lo mismo distintas épocas anteriores de nuestra historia. Sin embargo, el libro, nosotros demostramos, y no somos Jiménez y yo los que lo demostramos, lo demuestra el pueblo de Cuba, que es el protagonista real de esta historia. Lo que hicimos fue hacer el análisis de la y del testimonio de nuestro pueblo de la historia, llevarlo a este texto. Este texto tiene varios protagonistas. Nuestro pueblo, caricaturista, la caricatura es un protagonista, es además de una fuente más complementaria de la investigación histórica que sustenta este libro, es un protagonista de la historia. Y hablamos de los caricaturistas cubanos. Creo que es un homenaje muy digno que se le hace a la caricatura revolucionaria, a la caricatura del pueblo cubano, que llevaba en aquella época a representar como caricatura política los sentimientos de frustración del pueblo cubano ante los desmanes de los marines norteamericanos y del gobierno norteamericano. Pero también, y muy interesante, está la caricatura norteamericana, y los caricaturistas norteamericanos en su momento, en el año 98, dejaron la impronta en la caricatura de cuál era el momento que se estaba viviendo en el mundo previo a la intervención norteamericana. Unos incluso siendo críticos de esta intervención, como por ejemplo en el libro citamos algunas frases del famoso escritor norteamericano Mark Twain, cuando se refiere a que los Estados Unidos estaban jugando y apostando a destruir los destinos de una pequeña isla que acababa de sostener una guerra independentista contra el imperio norteamericano, el imperio español, el imperio colonial español. También está la caricatura española, caricatura crítica también en los periódicos españoles con el curso que estaba tomando la guerra. Utilizamos también como fuente testimonial los poetas, nuestro pueblo en la poesía dejó su impronta también de cómo estaban los grandes desmanes y frustraciones que sentían por los atropellos norteamericanos, también pasan a formar parte de esta historia. Y en dos capítulos narramos, uno en que lo titulamos Contra el alma de la nación, todos estos desmanes acumulados desde la intervención norteamericana del 98 hasta el año 59. Los norteamericanos, a lo largo del libro ustedes se darán cuenta, comienzan la guerra inventando una historia turbulenta y totalmente falsa con el llamado mensaje García, que es hoy uno de los grandes mitos de la historia norteamericana y es falso de pies a cabeza. A un héroe, a un hombre que lo venir conducido por los patriotas cubanos desde Estados Unidos hasta Cuba y de Cuba sacado hacia los Estados Unidos. Y de eso hicieron películas en las que aparecen leyendas, historias de amor, cocodrilos, el hombre cruzando selvas, pantanos, como si fuera el Superman de aquella época. Toda historia fraudulenta, todo eso lo en el libro descubrimos todos los atropellos que se generaron, sobre todo desde la intervención del 98, la propia intervención del 98, cuando no dejan entrar a los cubanos a Santiago, son los soldados norteamericanos que cometen desmanes civil cubana en Santiago de Cuba, y eso lo viene a revelar un del Ejército Libertador de origen norteamericano, el ayudante de Calixto García, y así muchísimas cosas que hieren al alma de cualquier cubano, hieren nuestra dignidad, como por ejemplo los marines norteamericanos desembarcando en el año 1907 en Cienfuegos y haciéndose
durante 3 días control de la ciudad para su diversión, entrando a las casas, lanzando tiros al aire en el circo, quemando viva a una prostituta, porque eso era parte de la diversión, y el jefe de la flota norteamericana enviarle una carta al gobernador cuando Magún le pide explicaciones y diciéndole, esto no es nada, los jóvenes nuestros en la Universidad de Estados Unidos hacen cosas peores, no sé por qué usted se preocupa por eso. Entonces, de esos desmanes hay en el libro, como también, por ejemplo, algo indignante que descubrimos en nuestra investigación, que ustedes saben que Leonard Wood, el segundo interventor, el hombre que más odió quizás al pueblo cubano, racista consumado, el hombre que decía que o aprobábamos la enmienda Pla o no se iban de Cuba. Bueno, Gerardo Machado tuvo la gentileza para ser bueno, llamémosle así, con el imperio, de aprobarle una pensión vitalicia cuando Leonard Wood muere, porque supuestamente la pobre viuda de Leonard Wood no iba a tener dinero para sostenerse en los últimos años de su vida, y Leonard Wood había tenido el accidente que le produjo la muerte en Cuba cuando la intervención. El pueblo de los gobiernos cubanos, del interventor, cuando los mambises, los veteranos, un libro para la reflexión, que esto es un libro escrito para todas las generaciones. Jiménez hace hincapié en que lo hemos pensado y lo concebimos como un libro de estos tiempos. Es una investigación histórica, tiempos de la imagen, son los tiempos de la informática, enriquecer el lenguaje que le hay un capítulo, presentábamos acá un libro sobre la base y para la reflexión. Nosotros no puede olvidar que vivimos y seguiremos de la frase en la carta, el resumen de la carta tomamos siempre como a Manuel Mercado en México, y es la carta de En silencio ha tenido que ser, repetimos, pero la primera frase que leyó de que el día de que dejé que nos olvidemos que el imperio está ahí, de luchar unidos todos, nuestra república, el libro, la historia de la reacción digna de un pueblo, y creo que ese es el que tiene, que el pueblo cubano, y ahí queda demostrado, a pesar del poderío norteamericano, nunca se ha avasallar por ese poder del imperio. Los invito a que lo lean y muchas gracias. Bueno, muy agradecido a los autores, a ustedes por su presencia. El libro se va a ofertar en este lado y los que deseen adquirirlo, aquí se van a quedar ellos para firmar los libros. Muchas gracias.